Entonces el ejemplo 4 nos pide realizar las comparaciones de medias y la verificación de los supuestos para el ejemplo 3. Las comparaciones de medias, ¿para qué nos van a servir? Para determinar cuando los factores sean significativos, qué niveles son iguales o diferentes de cada uno de estos factores. Cuando en un estudio en un experimento nos resulte factores que no son significativos, pues no vale la pena hacer la comparación de medias, ya que estos factores pues, no afectan o no van a afectar la media, entonces no sería irrelevante saber qué niveles de esos factores son los que son diferentes entre sí, ya que no afectan la variable de respuesta. Entonces la comparación de medias conviene hacerla solamente cuando los factores resultan significativos, y precisamente para factores que resultan significativos. En el ejemplo 3 todos los factores y la interacción nos han resultado significativas, entonces sí conviene hacer la comparación de medias. La verificación de los supuestos nos sirve para determinar si el modelo matemático representa o es válido para representar lo que los números nos están indicando en este caso. Son 3 pruebas las que se tienen que hacer para verificar el modelo: prueba de normalidad, de varianzas iguales y prueba de independencia. Bueno, primero aquí ya tenemos la gráfica de residuos. Y bueno, aquí sí es notorio que los puntos están cercanos a la recta que se grafica ahí, por lo que el supuesto de normalidad seguramente se cumple. Habríamos que realizar el análisis de normalidad en esta parte, estadísticas básicas, prueba de normalidad. Bueno, pero aquí al parecer la normalidad de los residuos se cumple. En esta otra gráfica podemos observar que no se observa un patrón en específico, por lo cual las varianzas de los residuos serán iguales. Entonces también se estaría cumpliendo la prueba de igualdad de varianzas, pero también, si queremos establecerlo de una manera más contundente, tendríamos que hacer la prueba de igualdad de varianzas, que esta sale aquí. Bueno, esto ya lo hicimos en ejemplos anteriores, por eso aquí ya no lo estoy haciendo, también para hacer un poco más corto el video. Y aquí en esta gráfica, si no se observa un patrón, o más bien si no se observa relación entre las variables, quiere decir que la independencia existe. Es decir, que si nosotros graficamos aquí una línea recta, estos puntos difícilmente se van a ajustar a esa línea recta. Entonces más o menos es algo contrario a lo que pasa con la prueba de normalidad. Aquí los puntos no se tienen que alinear con una línea recta. Entre menos se alineen esos puntos, va a querer decir que las respuestas son independientes, y eso nos ayuda a validar el modelo. Entonces aquí, digamos, a ojo de buen cubero, las pruebas de normalidad, de igualdad de varianzas y de independencia se cumplen. Entonces el modelo es válido. Vamos ahora a realizar la comparación de medias. Vamos al menú estadísticas, ANOVA, modelo lineal general y comparaciones. Comparaciones de medias. Profundidad, velocidad, y también vamos a marcar que nos establezca las comparaciones para
la interacción, profundidad, velocidad. Bueno, aquí tenemos diferentes métodos de comparación: Tukey, Fisher, Bonferroni y Sidak. Todos estos métodos comparan los niveles por parejas. ¿En qué son distintos estos métodos, o cuándo aplicar uno para, o cuándo es bueno aplicar uno en específico para un determinado tipo de problema? En realidad no hay una regla, digamos, a seguir. Vamos a decir solamente que son distintas metodologías. Si ustedes quieren conocer más a detalle qué significan estas metodologías, aquí en el menú ayuda tendrían que darle para que lo redigiera a la página de internet de Minitab, y ahí les especifica a qué se refiere en específico cada uno de estos métodos. Pero vamos a decir que de manera general los resultados de uno van a ser iguales a los resultados de otro método. Simplemente la diferencia va a ser la metodología que realiza cada método para comparar, en este caso, los niveles de los factores que nosotros marquemos aquí. Entonces, vamos a hacer la prueba de Tukey solamente. Y vamos a marcar las tres opciones que tenemos aquí, que se refiere a los dos factores: profundidad, velocidad y factor de interacción. Nivel de confianza 95%. Vamos a marcar esta. Y bueno, aquí ya el modelo está establecido para los dos factores y la interacción. Vamos a darle en aceptar. Y aquí nos va a decir qué niveles de los factores son iguales o diferentes. Bueno. Para el factor profundidad, los niveles que son diferentes son los que aquí no contienen 0. ¿Cuáles son? De punto 21.15, punto 24.15, punto 21.18, punto 24.18. ¿Cuáles son más diferentes? Los que están más alejados de esta línea verde, punto 24 y punto 15, que precisamente son los extremos, los niveles extremos, el nivel 1 y el nivel 4, me parece, sí, el nivel 4. Después, para el factor velocidad, todos los niveles son diferentes entre sí. ¿Cuáles son más diferentes? También los de los extremos, punto 20 y punto 30. Aquí lo tenemos. ¿Por qué son más diferentes? Porque este intervalo está más alejado de la línea verde. Y aquí estos límites, estos niveles, al estar más cercanos a la línea 0, son menos diferentes, aunque son diferentes a un 95% de nivel de confianza respecto a la prueba de comparaciones de medias de Tukey. Bueno, pero hasta aquí no nos dice qué combinación de los niveles es la adecuada, o la que nos llevaría en este caso a tener una respuesta media menor. Entonces podemos hacer varias cosas. Una de ellas es, primero, establecer una gráfica de intervalos o un análisis de medias. Vamos a hacer estas dos pruebas aquí tenemos, este análisis de medias solamente nos sirve cuando tenemos dos factores solamente. Aquí tenemos dos factores, entonces nos sirve respuesta gramos, factor 1, profundidad, y factor 2, velocidad.
nivel de significancia 5% y vamos a darle a aceptar. Bueno, aquí también nos da el gráfico para los efectos, o bueno, para en este caso un solo efecto. Como nosotros buscamos que la respuesta media se minimice, es decir, buscamos la combinación de niveles de los factores que nos den la respuesta media menor, vemos que aquí que profundidad a su nivel de 0.15 nos da una respuesta de 84.77. Al nivel de 0.18 nos da una respuesta un poco mayor, así sucesivamente. Bueno, de aquí como buscamos minimizar, entonces para el factor profundidad, lo ideal en este caso sería manejarlo a un nivel de 0.15. Para el factor de velocidad también, si tenemos una velocidad de 0.20 nos da una respuesta de 81.58. Al manejar una velocidad de 25 nos da un valor mayor de 97.58 y al establecerlo en un nivel de 0.30 nos da un valor de 0.30. Entonces, como buscamos que la respuesta sea la mínima, el factor velocidad sería adecuado correrlo a un nivel de 0.20. Entonces aquí ya tenemos un indicio de qué combinación de niveles es la que nos conviene. El factor A, manejarlo a una profundidad de 0.15 y el factor velocidad a un nivel de velocidad de 0.20. Y la interacción que nos marca aquí, nos conviene lo más pequeño, entonces lo más pequeño es esto de acá y precisamente coincide con manejar la velocidad en 0.20 y la profundidad a 0.15. Si lo que más nos conveniera fuese lo mayor, pues sería lo contrario, sería este valor con este valor y correspondería este valor de acá. Bueno, otra gráfica que nos puede ayudar a establecer qué combinaciones de los niveles para los factores es la adecuada es la gráfica de intervalos. Entonces aquí vamos a hacer una gráfica con grupos, variables gráficas, sería la respuesta aquí, y en variables categóricas los factores que tengamos. Aquí no se van a graficar las interacciones, no es posible graficarlas, aceptar. Y más o menos se va a observar una gráfica un poco parecida a la anterior, en donde vamos a ver que lo que más nos conviene es lo mínimo. Entonces lo mínimo se observa con esta gráfica, que corresponde a la velocidad de 20 y profundidad de 15. Por ejemplo, la combinación de 20 con 24, el mínimo nos da una media de 99 con un intervalo del 89.62 al 109.70 gramos. Bueno, si nosotros buscáramos maximizar, entonces, aunque al parecer la combinación que nos da el máximo pudiera ser esta de acá, es decir, velocidad 0.30 y profundidad 0.24. Una prueba adicional para establecer de manera más contundente qué combinación de factores son las que nos llevarían a una respuesta más conveniente es la prueba de optimizador de respuesta. Entonces, como dice aquí, nos va a ayudar a identificar la combinación de valores de predictor que optimicen conjuntamente una o más respuestas ajustadas.
Entonces vamos aquí. Aquí ya en automático detecta que la respuesta es la variable de respuesta que está dada en gramos. Meta será minimizar un valor nominal u objetivo, o maximizar, en este caso minimizar. Vamos acá. Aquí no le movemos nada. Bueno, aquí el factor profundidad va de un valor de un nivel inferior de 0.15 hasta 0.24, y el factor velocidad va desde un nivel de punto inferior de 0.2 hasta 0.3. 95% de confianza y un ensayo bilateral. Vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, eso no lo marcamos, a ver qué nos da. Y aquí está marcado factor A, factor B y la interacción. Vamos a aceptar. Entonces tenemos esta gráfica. Y aquí sí ya claramente en rojo nos establece qué combinación es la adecuada de acuerdo a nuestro objetivo, que es minimizar. Entonces profundidad a 0.15 y velocidad a 0.2. Eso nos estaría dando una respuesta media de 66, es decir, 66 gramos. Esta respuesta entonces corresponde, digamos, a este punto de la gráfica. Con este otro punto de la gráfica correspondería a otra combinación. Por ejemplo, aquí podemos marcar otra combinación, por ejemplo, punto 18. Y ya correspondería ahora a esta combinación entre estos dos puntos, y tendremos aquí una respuesta de 73. Ya va aumentando, como vemos. Punto 24 pues va a aumentar aún más, ya será ahora este otro punto de acá. Tendremos ahora una respuesta de 99. Bueno, de esta forma ya podemos estar estableciendo con un 95% de confianza que nuestra combinación adecuada de los niveles es de aquí era punto 15, aceptada. Aquí era punto 15. Es para el factor profundidad punto 15 y para el factor velocidad punto 20, y se tendrá una respuesta media de 66. Esto con un 95% de confianza.